¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le doy la bienvenida al análisis, al comentario de esta semana y que por supuesto tiene que ver con que México entra a la antesala de una crisis política, una crisis en el régimen político inédita, una crisis que no había tenido lugar prácticamente desde la época probablemente de la Reforma y de la Revolución, una confrontación de los poderes de la Unión ante la reforma precisamente al Poder Judicial. Le invitamos a que se quede, a que nos deje su like, su me gusta, su pulgar arriba y también a que se suscriba a este canal y que active también la campanita para que pues tenga la oportunidad de recibir las notificaciones cada que se suba un nuevo material. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a entrar de lleno ya al análisis de este asunto. Como sabemos, esta semana que concluyó fue muy agitada, por llamarla de alguna manera, en materia de información de carácter político. Y no se trató solamente de los dimes y diretes que ocurren pues día a día, semana a semana, entre quienes ostentan el poder y quienes lo buscan. En este sentido, tendríamos que señalar que ha habido una confrontación de mayor envergadura. Se trata de la confrontación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo con el poder judicial. Vimos esta semana avanzar de manera contundente, rápida, precisa, la reforma al poder judicial y vimos una respuesta, una reacción del Poder Judicial en el sentido de que jueces empezaron a fallar en contra de que incluso se discutiera la misma reforma al Poder Judicial. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Pues por un lado, a tener a jueces prácticamente habilitando a la propia oposición y al propio Poder Judicial para que señale que se trata de reforma, de una reforma ilegal. Y por otro lado, tenemos al Poder Legislativo, pues avanzando en la transformación de este Poder Judicial y señalando que los jueces no tienen las facultades para prohibirle al Poder Legislativo que haga su trabajo. Hasta las últimas consecuencias, si es que así se lleva esto, pues estaríamos ante dos prácticamente poderes que incluso estarían pues confrontándose, decíamos, de manera inédita, porque el Poder Judicial podría argumentar que no va a acatar ningún tipo de reforma porque se hizo de manera ilegal y podría incluso entonces pedir también la propia destitución de legisladores ahí en el poder legislativo. Y en ese sentido, pues los propios jueces seguirían en sus cargos en una especie de poder paralelo, porque tenemos entonces al poder legislativo que avanzará en las propias reformas, llevará a cabo los efectos de estas reformas y entonces, ¿quién estaría prácticamente en desacato? Tendríamos que señalar algo, que en efecto, este poder judicial pues se aferra a las canonjías, a los privilegios, y no solamente a ellos, se aferra a darle vida a un viejo sistema político mexicano que descansó sus cimientos ideológicos y programáticos en el neoliberalismo y que hoy, pues a pesar de la contundente derrota electoral que ha recibido y ya en dos sexenios, pues se niega a dejar precisamente este nicho, este bastión que para ellos representa el Poder Judicial. En ese sentido, también tendríamos que señalar que para que haya
una transformación de régimen en México, por muy socialdemócrata que sea, porque tampoco es otra cosa, tampoco es un régimen revolucionario, tampoco es un régimen que venga a cuestionar de fondo el sistema mexicano, el modo de producción, para nada, es un régimen dentro de los propios límites o márgenes del capitalismo, pero que si en verdad quiere que haya algún tipo de cambio, pues no puede obviar la transformación del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque todo el entramado jurídico, incluso que se propone hacer la llamada cuarta transformación, siempre estará topándose con la pared del Poder Judicial que sigue respondiendo a los intereses, decíamos, del régimen neoliberal. En ese sentido, también tendríamos que señalar que por ello, el propio gobierno federal mexicano, el actual de Andrés Manuel López Obrador, pero también el próximo de Claudia Sheinbaum, pues no están dispuestos a dejar ya más cabos sueltos, porque de la reforma al propio Poder Judicial depende que, en efecto, se pueda señalar que se asiste a un cambio, decíamos, de régimen, por muy socialdemócrata que sea. En ese sentido, los propios partidos políticos del viejo régimen, los empresarios, aglutinados también en las cámaras de comercio, en las cámaras empresariales, pues han estado señalando que México podría entrar en una suerte de incertidumbre que sería, de acuerdo con sus apocalípticos discursos, pues la hecatombe, que estaríamos peor que en cualquier otro periodo de la historia. Tendríamos también que señalar que estamos ante una especie de lawfare, de una suerte de golpe blando que está tratando de dar precisamente este Poder Judicial, porque ¿qué otra cosa sería o no sería, qué otra cosa podría ser si no es que están tratando de desconocer, decíamos, a uno de los dos poderes, al poder legislativo, y están incluso ya generándose las condiciones para que empresarios, para que incluso desde el extranjero empiecen a cuestionar la reforma al poder judicial, una especie de destitución, decíamos, de desautorización del poder legislativo, no obstante que llegó después de un triunfo abrumador en las urnas, y no obstante que precisamente a este poder judicial, pues nadie del pueblo lo elige, este poder judicial no es resultado de un proceso democrático, y algo más, este poder judicial es el más reacio de los tres a rendir cuentas. Nunca prácticamente han sentido que tienen la responsabilidad de explicar a la propia población su trabajo. Ellos durante mucho tiempo han vivido allá en el Olimpo, dictando sentencias, a veces en contra de comunidades indígenas, de pueblos campesinos, a favor de mineras, a favor de transnacionales, a favor incluso de políticos en desgracia y a favor también hasta de integrantes del crimen organizado. Pues ahora ellos consideran que tienen que defender este feudo, pero decíamos no solamente para ellos, sino para una serie de actores que les apoyan y que han sido los principales beneficiarios de el actual Poder Judicial de la Federación, así como lo tenemos. Y en ese sentido, pues vemos que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hemos visto en esta semana que concluyó, pues sí, un avance importante para la aprobación de la reforma al Poder Judicial, pero también hemos visto una serie de fallos de jueces para señalar que lo que se está aprobando es ilegal. Y es que, ¿quiénes son aquellos que tendrán la última palabra para determinar la legalidad o la constitucionalidad o no de la propia reforma al Poder Judicial?
Pues los propios jueces, los propios magistrados, los propios ministros. Estamos por eso, decíamos, ante una situación muy, muy complicada, porque quienes están de entrada interponiendo aquellos amparos, aquellos recursos para que la reforma no avance, pues son integrantes del Poder Judicial y están fallando a favor de ellos otros integrantes del mismo Poder Judicial. Una serie de pues tráfico de influencias, pero además incluso pues de conflicto de interés abierto y no les importa porque ellos consideran que finalmente serán quienes darán la última palabra con respecto de la legalidad de la reforma que se está llevando a cabo, de la constitucionalidad de la propia reforma. En ese sentido, pues también habría que destacar que estos ministros que incluso se han sumado a un paro de labores que ha sido cuestionado como ilegal, toda vez que se van a un paro de labores en el que siguen cobrando incluso sus grandes emolumentos. Y decíamos, pues no obstante, se van a este paro luego del repudio que prácticamente han podido tener del grueso de la población. Claro, hemos visto que han organizado algunos integrantes de este poder judicial, algunas marchas, con gente que les apoya. Hemos visto movilizarse a la derecha fascista de Claudio X González y compañía, pero más allá de eso, pues la propia población no le da el respaldo a este poder judicial. Y es que incluso, no obstante de la aplanadora que les pasó en el pasado proceso electoral, pues no han entendido incluso ellos el propio mensaje. Y lo que podríamos incluso entonces empezar a ver serían movilizaciones generadas desde el oficialismo, desde el partido en el poder, pues para mostrar a los propios ministros, magistrados y jueces que no tienen el respaldo de la población. Claro, estos ministros, magistrados y jueces tienen el respaldo de poderes fácticos como los propios medios de comunicación, quienes se encargan de, pues, engrandecer estas manifestaciones de apoyo que pudieran tener en sectores, incluso de estudiantiles o académicos vinculados a la derecha, y entonces ahí sí, estos medios de comunicación se encargan de magnificar cualquier opinión a favor de este poder judicial que hoy tenemos. Y claro, se encargan también de minimizar aquellas muestras también de respaldo a una transformación del poder judicial, por un lado, y también aquellas muestras incluso de repudio a lo que está haciendo actualmente el poder judicial. Pero decíamos, el sol no puede ya taparse con un dedo y me parece que serán incluso las propias movilizaciones en las calles las que terminen por hacer entender a estos poderes fácticos que deben ya dejar una parte del sistema político mexicano que no quieren soltar y que es el poder judicial de la federación. También tendríamos que señalar que este cambio, decíamos, de régimen, que no de sistema, que no de modo de producción, pasa por la transformación de este poder judicial. Porque en efecto, no solamente el poder judicial, sino todo el entramado jurídico que se generó durante el neoliberalismo, pues estuvo orientado precisamente a hacer prevalecer este modelo neoliberal en México. Hoy que está buscando abandonarse partes, porque tampoco se está abandonando en la totalidad el neoliberalismo en México, hoy que se busca desmontar parte de este neoliberalismo en el poder, pues resulta que estos grupos no están dispuestos a ceder su lugar. Y también habría que recordar algo más. Decíamos, se trata de un cambio de régimen, no un cambio de modo de producción, no un cambio de sistema, y por eso aquellos exabruptos
de el embajador, por ejemplo, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, del embajador canadiense, de cámaras empresariales e incluso de empresarios estadounidenses diciendo que si no encuentran certidumbre en el país, tendrán que llevar sus inversiones a Texas. Pues son meramente eso, exabruptos. ¿A poco creemos que se van a ir? ¿A poco en realidad van a terminar por desechar las grandes oportunidades de acumulación de riqueza que les ofrece incluso México? ¿A poco entonces le van a dejar el campo libre a China? Por eso decíamos, son meros amagos. El propio sistema político mexicano mantiene aquellas oportunidades de acumulación de capital para estos grandes empresarios, tristemente lo digo, pero así es la realidad, así que no se irán. Aquí seguirán invirtiendo una vez que se dirima este conflicto inédito al interior del Estado mexicano entre los tres poderes, pues los capitales estadounidenses se acomodarán y trabajarán con quien prevalezca, porque decíamos, no van a dejarle el campo libre a capitales de otras latitudes para que aquí se sigan ampliando, se sigan reproduciendo, sigan acumulando riqueza y sigan saqueando. Así que no, ahí estarán, solamente son meros amagos. Y por último, solamente recalcar el pues papelón que están haciendo desde el Poder Judicial de la Federación, interponiendo ellos mismos recursos en contra de la reforma al Poder Judicial y ellos mismos, entre comillas, dándose la razón. En esta ocasión no se trata de una metáfora cuando hablamos de juez y parte. Esos son, y la verdad, pues parece que ni siquiera ya tienen vergüenza. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este análisis, en esta reflexión. Esto es Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le invitamos a que nos deje su like, su me gusta, su pulgar arriba y también a que comparta el enlace de esta transmisión. Por supuesto, también le invitamos a que se suscriba al canal y que active la campanita para que pueda recibir las notificaciones cada que se suba un material nuevo. También le recuerdo que tenemos una cita todos los domingos en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México, en esto que se llama Zona Cero. Y le recuerdo también que puede seguirme en redes sociales, me encuentra en X y también en Facebook como Sósimo Camacho. Ha sido un placer, un gusto estar con todos, con todas, y estoy muy agradecido por su compañía. Hasta la próxima.